Bona vesprada a tots y a totes. Buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos de nuevo al campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a ver, vosotros sois aquello que justifica la existencia de iniciativas como la Universidad Senior, que nace en el año 2001 y que, bueno, estamos aquí todos, 13 años más tarde. Eso quiere decir que tanto vosotros como nosotros estamos encantados, nosotros, de proporcionaros una universidad que os permite aprender cada día en temáticas nuevas y vosotros porque tenéis ese interés que nos manifestáis año en año y que nos obligáis a reciclarnos y a buscar nuevos profesores y a buscar nuevas iniciativas y a llevar a nuestro coordinador de la Universidad Senior un poco de cráneo. Y eso es verdad. Bueno, para los alumnos nuevos, ¿cuántos sois? ¿Cuántos habéis venido, alumnos nuevos? A ver, que levanten la mano. Bien. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos, pero vamos a darle una bienvenida un poco especial a los nuevos. ¿Por qué? Pues porque han podido matricularse. Tampoco es que haya muchas plazas, porque los que vienen, por regla general, se suelen quedar. Y la verdad es que ya nos gustaría montar un tercer curso, pero bueno, las limitaciones son las que son, las posibilidades son las que hay y por mi parte, pues yo lo quisiera. Si la voluntad política del rectorado fuera otra, pues quizá podríamos hacer un tercer curso, ¿por qué no? En cualquier caso, la matrícula este año se ha cerrado con 205 alumnos distribuidos en dos grupos, Ferrandiz y Carbonell. Como siempre, las clases de Carbonell se van a impartir en este salón de actos y las clases de Ferrandiz en el antiguo salón de actos que fue reconvertido en un aula, aunque conserva su nombre, el nombre de Enrique Ballestero, que lamentablemente falleció este año. Fue doctor honoris causa por la Universidad Politécnica, profesor nuestro, fue uno de los principales impulsores del título de Administración y Dirección de Empresas, que se continúa impartiendo aquí, y del cual forma parte en su plantilla de profesorado nuestro ponente de hoy. El pàrquing d'este edifici d'ací està molt ple. Apenas inaugurat ja està ple. Per tant, jo vos pregue i vos exigisc que gasteu el pàrquing, en el cas de que la targeta pugueu entrar, en únicament hores on estigueu en el centre. D'acord? Vol dir-se, la gent que té classe de gimnàsia pel matí, doncs evidentment pot vindre en cotxe si té puesto, però jo un consell vos dono. No es pot garantir que tingueu puesto. No es pot garantir per què? Pues perquè som 2.200 alumnes d'ensenyança reglar, n'hi ha 100 alumnes d'ensenyança no reglar en cursos de títols propis i vosaltres sou 200 persones. Per tant, si tot el món vinguera en cotxe, necessitaríem alrededor de 2.500 places. No tenim 2.500 places. Impossible, impossible. Entonces, el pàrquing està molt ple. I això també per la vesprà, vull dir que intenteu vigilar el tema del pàrquing, perquè nosaltres també estem al loro. N'hi ha unes places reservades per a professors, però són 5 places. Fixeu-se el que estem reservant, 5 places per a professors. I són per a professors que normalment treballen fora de la universitat i que venen en el temps just a donar les seues classes. I aquestes 5 places és precís reservar-les. Entonces, parleu en Esperanza Ferrandiz o en Miguel Polo per a veure el tema de pilates i de balls. S'ha quedat xulíssim el pavelló poliesportiu. Jo la veritat és que no sabia fins a quin punt el pavelló es gastaria fins que esta setmana, sorprenentment, estem anant i sempre està ple, sempre. Hi ha que veure la quantitat d'afició que n'hi ha a l'esport en esta comunitat universitària desconegut per a mi. Increïble, o sigui, els xavals estan jugant sempre partides de baloncesto, pegant-li a la pilota, en fi, al ping-pong, el que siga. Bueno, doncs anem a donar-li la benvinguda a Manuel Expósito, que és el nostre ponent d'avui, i jo vaig a presentar-vos-lo. Mireu, Manolo, com el coneixem, no el coneixem com a Manuel, el coneixem com a Manolo. Manolo és un professor de la casa del Departament d'Organització d'Empreses.
I per què està així? A part de perquè és un magnífic docent i això ho avala la seva trajectòria, ha sigut el nostre Premi Excel·lència de la Universitat Politècnica de València, o sigui, de tota la universitat, per les seues tasques docents. Ell imparteix docència en el grau d'AD, en Administració i Direcció d'Empreses, i no sé si heu sentit que enguany hem posat en marxa un nou màster, un màster de finances, un MBA de finances. Enguany es posa en marxa. I dels 4 màsters que tenim és el que més èxit ha tingut. Per algo serà. A lo millor és també per el perfil professional dels seus docents. I Manolo dona classes allí també. Però està així avui perquè és un entusiasta de l'escacs. I vosaltres ho sabem. De fet, jo el seguisc molt en el perfil del seu Facebook i li encanta l'ajedrez, és un apassionat de l'ajedrez. Entonces, el saber no ocupa lloc, no? No diuen això? No n'hi ha lloc per al saber. I vam pensar en ell, quan es vam reunir, Jordi Segura, de fet va ser idea meua. Vaig dir, podríem dir-li a Manolo que ens fera una xerrada sobre escacs. Perquè, a més, és una cosa superinteressant i molt novedosa, molt poc tratada. I clar, Manolo, com no, va dir que sí en seguida. Bueno, en seguida no ho sé, però va dir que sí. El títol de la conferència es diu Por los siglos de los siglos, ajedrez. Jo us deixo, Manolo, al que vos demane que el recibim en un fort aplaudiment. Moltes gràcies, Georgina, per la teua presentació. Bueno, la verdad que quería aprovechar para dar las gracias a la Universidad Politécnica de Valencia, al campus de Alcoy, que, como bien ha dicho Georgina, es mi casa, y muy especialmente a ella, pues sí, porque de ella fue la idea de que diera esta charla, ¿no? Y le diría desde aquí, Georgina, menuda partida me has planteado, ¿no? Bueno, también quiero dar, como no, las gracias a todos ustedes porque es impresionante. Yo creo que posiblemente sea la charla o la conferencia que más público he tenido. Yo creo que sí. Y encima voy a hablar de un tema que no es, bueno, es un tema colateral, ¿no? Es un hobby, no es un tema de docencia o de investigación. La verdad que siempre es un reto, así que muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés, ¿no? Bueno, sobre la charla de hoy, por los siglos de los siglos ajedrez, ¿por qué titularla así, ¿no? Porque lo que he intentado hacer ha sido, pues, durante mucho tiempo, no solo la afición al ajedrez no ha sido solo hacia el ámbito de jugar partidas, también, pues bueno, he estado entrenando niños, he estado pues, participando en torneos, pero también la parte histórica del ajedrez, la parte de estudiar la personalidad de grandes campeones, por qué actuaban de una manera o no de otra, de dónde viene el ajedrez, cuáles son sus orígenes. Entonces esto me ha llevado también a recopilar mucha literatura sobre este tema y bueno, es lo que voy a intentar pues un poco plasmar en la conferencia de hoy o sintetizar en la conferencia de hoy. Por eso decirle por los siglos de los siglos, porque realmente estamos hablando que el ajedrez es un juego milenario. No quizá en la versión que lo conocemos ahora, yo creo más o menos todos ustedes conocen el ajedrez, a lo mejor hay quien sabe jugar, quien no, pero tenemos un tablero de 64 escaques o casillas y hay unas piezas blancas contra unas piezas negras. Son dos ejércitos que luchan por tener la hegemonía del tablero, ¿no? Bien, pues en la conferencia de hoy, por supuesto, no hay que tener conocimientos de ajedrez porque lo que vamos a hacer es un recorrido a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a pasar desde la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea y vamos a ver qué rol ha tenido el ajedrez dentro de cada una de esas etapas y cómo ha ido evolucionando. Entonces, pues bueno, creo que puede ser podemos dar anécdotas o podemos explicar anécdotas, aventuras que espero resulten de su interés. Bueno, lo primero que se suele contar siempre cuando se habla sobre ajedrez es una historia, es una leyenda que dicen que ocurrió en la India. Ocurrió en la India a principios del siglo V después de Cristo. Allí, en la India, había un monarca
Sirham se llamaba, que había derrotado a sus enemigos y llegó a estar en una situación en la cual no tenía ningún estímulo no tenía estímulos, no tenía ganas de hacer nada, cayó, es decir, no tenía ejércitos que derrotar, y a partir de ahí empezó, digamos, a descuidar sus tareas de gobierno, hasta tal punto que no hacía caso a sus consejeros en la corte y llegó a estar en un punto de incluso pues, desear hasta la muerte, estaba totalmente aburrido. Entonces aquí, en esta situación, en la corte intentaron hacer 1000 cosas para animarle y para que retomara sus labores como monarca, pero nadie lo consiguió, hasta que llegó un señor, un sabio, llamado Sisa, que dijo tener la solución. Sisa le presentó el juego del ajedrez y este monarca se interesó, empezó a practicar, empezó a jugar, hasta tal punto que llegó a enamorarse del juego. A partir de aquí, este señor recibió 2 lecciones muy importantes. La primera lección fue cuando preguntaba por qué el rey en ajedrez es una pieza que solo se puede mover un cuadrito a la vez. Y por él mismo no es capaz de hacer jaque mate. Jaque mate es cuando se gana la partida. Entonces, Sisa le explicó que si bien el monarca o el rey en el tablero era la pieza más importante, por sí solo nunca sería capaz de derrotar a ningún enemigo. Con lo cual aprendió el valor que tenía el poder del pueblo y de sus ejércitos. Por otro lado, también preguntaba por qué la alferza, que era la pieza que más, digamos, más poder tenía en cuanto a movilidad, es un poco por establecer el símil, aunque todavía no me quiero adelantar, pero es la reina hoy por hoy, ¿no? Pero el consejero real era la alferza, ¿no? Le comentaba que tenía más movilidad que el propio rey, ¿no? Le dijo que la alferza realmente representaba el patriotismo del pueblo, que era capaz incluso de sacrificarse, llegar hasta la muerte, con tal de conseguir la partida, es decir, con tal de ganar la guerra. Entonces ahí empezó a valorar a sus súbditos o a su corte. A partir de aquí llegó la segunda lección que le dio el sabio al monarca. Y le dijo: me has hecho feliz, he vuelto a recobrar la alegría, pídeme lo que quieras. Y Sisa, muy hábilmente, le dijo: mire, quiero un grano de trigo en el primer cuadro, en el segundo cuadro quiero 2 granos de trigo, en el tercer cuadro quiero 4 granos de trigo, el doble siempre, 4, 16, 32, 64, 128, 256. Claro, el monarca, al escuchar aquella petición, se sintió insultado. Le dijo: soy inmensamente rico y poderoso, pídeme algo de valor, no me pidas eso. Pero cuando se retiró y los matemáticos de la corte empezaron a hacer cálculos, se dieron cuenta que Sisa estaba pidiendo un total de 18 trillones de granos de trigo. Por lo tanto, le dio la segunda lección, que fue una lección de humildad. Bueno, si hacemos un cálculo aproximado, en 1 kilo de trigo puede haber unos 21.000, 22.000 granos. Eso dividimos por la cosecha que se puede producir durante un año, y las cifras que salen son que se necesitaría la cosecha del trigo de todo el mundo durante 2000 años para poder cubrir la petición de Sisa. O sea, el dato es astronómico, ¿no? Por hacernos otra idea, si cogiéramos barcos capaces de transportar 100.000 toneladas de peso, necesitaríamos un total de 3.600.000 y pico barcos. Si los pusiéramos uno detrás de otro, darían 17 veces la vuelta al mundo. Entonces, son cifras astronómicas, ¿no? Aquí todavía no hemos tocado el tablero. Si hacemos un poco un paréntesis, en el ajedrez
mueven primero las piezas blancas y pueden hacer 20 movimientos posibles, con los peones 2 y con los caballos 4. Y luego las piezas negras mueven. Es decir, estamos hablando de 20 movimientos por 20 movimientos. Solo en la primera jugada se pueden hacer 400 movimientos en un tablero de ajedrez. Luego ya podemos valorar los buenos y los malos. Tras el segundo movimiento de las piezas, hay un total de 72.000 posibles combinaciones. Tras el tercer movimiento de las piezas, ya estamos hablando de 9,1 millones de posibles combinaciones. Y tras el cuarto movimiento de las piezas negras, hablamos ya de 318.000 millones de posiciones posibles. Son cifras, ¿no? Es decir, se dice que el número posibles de partidas de ajedrez que se pueden jugar es de 10 elevado a 123, es decir, un 1 y 123 ceros. Pero bueno, estos son cifras, son datos que no dejan de ser curiosos. Esto, por supuesto, es una historia, es una leyenda. Vamos a ir un poco a lo que en realidad es el origen del ajedrez. Hay diferentes teorías, es decir, no se sabe realmente de dónde proviene el ajedrez, pero la teoría que tiene más fuerza es que el ajedrez efectivamente nace en la India. El ajedrez nace en la India y bueno, los historiadores pues bueno, trabajan con un margen de error en este apartado grande. Hablan desde el año 3000 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. O sea, el margen es bastante amplio. Pero ahí sitúan el nacimiento del ajedrez. Pero claro, el ajedrez no nace tal y como lo conocemos hoy día. El ajedrez tiene sus orígenes en un juego que se llamaba Chaturanga. Y ese juego Chaturanga es la representación que tenemos aquí en la transparencia, y realmente jugaban 4 jugadores. Eran 2 ejércitos contra 2 ejércitos, tenían menos piezas cada ejército, y un poco la transcripción del término chaturanga viene del chatur, 4, y anga, tema, entonces podía ser un poco, lo establecen como juego de los 4 temas o juego de los cuatro reyes. Y aquí sí que aparecía el chaturaji, que era el concepto de jaque mate que hoy día tenemos. Y había una particularidad que luego evoluciona, que este juego se jugaba con un dado. Nos sorprende, pero este juego inicialmente se utilizaba un dado. Bueno, este juego evoluciona y alrededor del siglo VI después de Cristo ya pasa a ser un juego de 2 jugadores. Si nos damos cuenta y juntamos los ejércitos de, por ejemplo, estos jugadores de aquí, o sea, estas piezas de aquí con estas piezas de aquí, complementaríamos lo que tenemos hoy, que son pues, los 2 caballos, las 2 torres, los dos alfiles. Y otra regla es que elimina el dado. Y esto además fue un elemento fundamental para su expansión posterior, como veremos más adelante. Entonces ya pasa a ser un juego sin dado, ¿no? Bien, en este mapa que he incluido, me voy a levantar, no sé si me oís bien, pero si nos hacemos una idea, el ajedrez nace aquí en la India, este sería el imperio indio, y a partir de ahí se expande a través de Asia, es decir, se expande hacia Birmania, se expande hacia China, hacia Japón, hacia Mongolia, y también llega al imperio persa, que es todo este imperio de aquí. Entonces, ¿qué evidencias encontramos de que el ajedrez pasó de India al imperio persa? Pues en el libro de los Reyes, que está considerada como la obra más importante de los persas, hay unos párrafos que nos dicen que el Shah de Persia recibió un regalo del Rajá hindú, que era un tablero, un tablero de ajedrez. Y en el imperio persa este juego, este chaturanga, cambió el nombre y lo denominaron Shatrang. ¿De acuerdo? Bien. Bien, luego retornaremos al mapa porque es importante, ¿no? Un poco ubicarnos geográficamente también sobre su evolución.
Pero claro, esta es la historia que más peso tiene, o es digamos, la teoría que más fuerza tiene entre los investigadores. ¿Por qué? Porque existen otras variantes, ¿no? Entonces, José Brunet fue un ingeniero textil catalán que durante la Revolución Industrial, pues bueno, destacó por sus innovaciones en la industria y además era muy aficionado a tener o a coleccionar libros antiguos. Entonces, se dice que tenía una serie de incunables de grandísimo valor, los cuales leía, trabajaba y sus investigaciones le llevaron a decir o a plantear que realmente los libros antiguos estaban mal interpretando porque el ajedrez no había sido un invento de los indios, no había nacido en India, sino que el ajedrez lo habían inventado los egipcios. ¿En qué se basó para decir eso? Se basó o qué pruebas intentó argumentar y bueno, había algunos papiros donde, por ejemplo, pondré el micro, donde como podemos ver tenemos al faraón Ramsés III con su mujer Isis jugando a un juego de tablero con unas piezas rojas y unas piezas blancas que se presupone que es algo similar o parecido al ajedrez. Además, en la tumba de Nefertari hay un fresco donde aparece la reina jugando también a un tablero, a un juego de mesa. Entonces, José Brunet fue un gran defensor de que realmente los egipcios fueron los inventores del ajedrez. Ellos hablaban del Sent. El Sent era el juego que ellos utilizaban, pero era un tablero con 30 casillas, a diferencia del ajedrez de hoy. Y bueno, es cierto también que, por ejemplo, en la zona de Luxor han encontrado restos arqueológicos con unas piezas talladas en madera que, bueno, voy a ir cambiando menos, que, bueno, eran piezas talladas en madera que asimilaban a lo que podía ser un ajedrez. Pero realmente también lo que se argumenta es que posiblemente este juego pudiera ser un juego de damas, es decir, tenemos las damas, tenemos el ajedrez y que fuera una evolución de las damas y no del ajedrez. Él volvía a argumentar que los egipcios fue un pueblo muy avanzado, un pueblo que construyeron las pirámides, un pueblo guerrero, un pueblo que un juego de lucha le parecería muy atractivo y un pueblo que utilizaba el caballo en sus batallas, que el caballo era una pieza que aparecía en el tablero de ajedrez. Bueno, perdón, uy. Vale. Durante la Edad Antigua tenemos, bueno, va del 3500 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Ahí tenemos tres claros imperios, fueron los faraones, o sea, los egipcios, perdón, los griegos y los romanos. Se especula en que Alejandro Magno, en sus conquistas por el norte de la India, pudiera haber traído hasta Grecia el ajedrez. Y hay quien dice que al revés, es decir, si los griegos lo adoptaron de los egipcios y Alejandro Magno lo llevó hacia la India en sus conquistas. Bueno, son diferentes teorías que aparecen sobre los orígenes del ajedrez en la Edad Antigua y hay que decir que la que más fuerza tiene es que el ajedrez efectivamente nació en la India y proviene del chaturanga. Pero bueno, había que comentar un poco todas las ramificaciones y todos los estudios que hacen otros investigadores. Vamos a dar un salto y vamos a pasar de la Edad Antigua, terminamos Roma, pasamos Bizancio y vamos al Islam. Vamos al Islam y aquí sí que vuelvo otra vez al mapa. Cojo el micro otra vez. Volvemos al mapa. Hemos dicho que el ajedrez nace en la India. Bueno, no he comentado que también hay otras teorías que dicen que nació en China. Que si los chinos inventaron la brújula, la pólvora y hasta los espaguetis,
¿cómo no iban a inventar el ajedrez, ¿no? Claro, pero sobre esto no hay, seguimos igual, ¿no? Sí que parece que sí que hablan de un ajedrez birmano, un ajedrez japonés, un ajedrez chino, pero se ven cómo pueden ser variantes de ese chaturanga que ha evolucionado. Bueno, esto es una incógnita. Si vamos ya a hechos sí que más fehacientes, hechos que sí que están comprobados, es que el ajedrez, cuando pasa al Imperio Persa, a continuación los árabes cuando se constituyen como ejército y empiezan la Guerra Santa, Persia fue uno de los imperios que invadieron. Entonces, al llegar a Persia, se encuentran con el juego del ajedrez, con esa evolución del ajedrez. Entonces, a ellos les resulta apasionante, y ahora veremos por qué. Les resulta apasionante porque los árabes tenían prohibidos los juegos de azar, como naipes, dados, y de repente encontraron un juego de estrategia donde no dependían de ese elemento como era el azar. Así que lo adoptaron enseguida. Se enamoraron del ajedrez. Y lo expandieron por toda la costa norte de África, en todas sus conquistas, y lo llevaron también hasta Constantinopla, Estambul, hoy por hoy. Bueno, ellos le cambiaron el nombre y le llamaron Shantrang o Aksatrang, vale, eso es, creo que como curiosidad. Y muy importante porque los árabes hay que tener en cuenta que ellos no lo inventaron el ajedrez, pero sí tuvieron un papel fundamental en la expansión del ajedrez a lo largo de todo el mundo. Fueron clave. Aparecen los primeros libros de ajedrez alrededor del siglo X. Ya estamos hablando de tratados donde aparecían problemas para analizar, aparecían posiciones y se animaba a jugar, a pensar. Además, ellos adoptaron el término del jaque mate, que es cuando termina la partida, le llamaron el shakmat, que es muy similar al jaque mate que decimos hoy por hoy, y pil, que era como se nombraba a elefante, a la pieza del elefante en persa, ellos lo pasaron a llamarle alfil, por algo tan sencillo porque la P no está en el abecedario árabe. Entonces, alfil es la pieza que ha llegado hasta nuestros días, se sigue llamando alfil. Bueno, más cosas. Los árabes también inventaron o innovaron estableciendo categorías de jugadores. Entonces, llegaron, según el nivel que cada uno iba adoptando, tenía una categoría. Y la particularidad era que si un jugador de una categoría superior jugaba con un jugador de una categoría inferior, le tenía que dar ventaja. Y esa ventaja normalmente era eliminar una pieza, jugaba con una pieza menos. Y cuanta más fuera la diferencia, pues más importante tenía que ser la pieza que eliminaba, ¿no? que eliminaba del tablero. Bueno, pues los árabes siguen conquistando por el norte de Europa, de África, perdón, y llegan a la península ibérica, llegan con Al-Ándalus, ¿no? Entonces, aquí en la península es donde más años estuvieron los árabes y donde hubo un esplendor a todos los niveles, cultural, artístico, científico, y ciudades como Córdoba, Toledo, Barcelona eran ciudades o capitales culturales a nivel mundial, o de lo que se conocía. Todavía en las Américas no se conocía, ¿no? Entonces, aquí en la península tenemos que decir que el ajedrez es donde toma el máximo auge. Y aquí pasaron muchísimas cosas que llevaron el ajedrez prácticamente a como jugamos hoy día. Y esto lo vamos a comentar ahora por qué ocurrió así, ¿no? Si leemos un poco aquí la transparencia, nos aparece Jaume I el Conqueridor, Sancho IV el Bravo, Carlos el Temerario. Todos son caballeros, nobles, que
con estos adjetivos parece lógico que se enamoraran de un juego donde la nobleza, la estrategia, el ingenio estaba presente. Entonces, para ellos fue un entretenimiento, para todos los caballeros, fue un entretenimiento donde ocupar su tiempo en épocas que no tenían batallas, que no tenían que luchar, lejos de jugar pues, a los naipes, a las cartas o a otro tipo de juegos más basados en el azar. Entonces, para ellos también fue vamos, un juego, ¿no? Como pone aquí, es un reto a la inteligencia, el ideal caballeresco, es una batalla, son dos ejércitos, claro, enseguida se enamoraron, ¿no? Por ejemplo, Carlos el Temerario, duque de Borgoña, se dice que era un grandísimo aficionado, ¿no? Pero también es verdad que hay algunos escritos, ¿no?, donde dicen que el ideal caballeresco, pues bueno, también era discutible, acababan tirándose las piezas a la cabeza, ¿no? tenían mal perder. Incluso se habla de una partida donde un jugador llegó a matarlo a base de golpearle con la torre en la cabeza. Eran piezas más grandes que las de ahora, daban para eso, ¿no? Bueno, si damos un pasito más, bueno, decir que entre los caballeros también pues, estaba el dominar el noble arte de la equitación, de la espada, del baile, y también estaba el ajedrez. Si damos un paso más y llegamos al rey Alfonso X el Sabio, decir que su figura fue clave. Su figura fue clave porque una de las obras que encargó, y además es, digamos, una de las obras más importantes de la Edad Media sobre ajedrez, fue el libro de Axedrez, Dados e Tablas. Este libro, que se conserva en el Escorial, fue también un gran avance en el ajedrez porque, entre otras cosas, dio puntuaciones a las piezas, puntuaciones que hoy día las seguimos manteniendo, es decir, porque una torre vale 5 puntos, un caballo vale 3 puntos o un peón vale 1 punto. Además, la configuración de piezas pasó a ser rey, alferza, alfiles, caballos, roques, que son las torres, y peones, es decir, la configuración de piezas que tenemos hoy, salvo la alferza. La alferza continuaba siendo el consejero real. Luego veremos cuándo cambia la alferza, pero sigue siendo un consejero real. Bueno, después de Alfonso X, damos un salto, entramos en la edad moderna, y aquí aparecen los reinos de Castilla y Aragón, que destacan porque fueron los primeros en tener escuelas de ajedrez a nivel mundial. De hecho, en Valencia se imprime en 1495 un libro titulado Llibre dels Jocs Partits d'Escacs en nombre de Sen, que podemos decir que establece las bases del ajedrez actual. El enroque, 2 movimientos del peón en la salida. Por eso hay investigadores que consideran que Valencia realmente fue la cuna del ajedrez moderno, del ajedrez tal y como lo conocemos hoy día. Consideran que fue Valencia. Aquí hay otra anécdota también que cuentan unos libros que dicen que estaba Fernando el Católico jugando una partida. Fernando el Católico fue un grandísimo aficionado al ajedrez, igual que Alfonso X el Sabio. Y estaba jugando la partida y en esto que entró la reina Isabel y le dijo, mira que hay un marino, que es Cristóbal Colón, empezó a darle la brasa. La cuestión es que al final lo mareó tanto que hizo un movimiento en falso y pensó que iba a perder la partida, ¿no? Entonces dijo, maldito marino, que me ha hecho perder una partida que tenía ganada. A lo que la reina Isabel, muy hábil y muy inteligente, como nos la ponen en la serie de televisión, ¿no?, se le acercó y muy sutilmente le dijo con qué movimiento podía ganar la partida. El rey Fernando el Católico siguió las instrucciones, siguió los movimientos, ganó la partida y entonces a partir de ahí empezó a prestar más atención a los proyectos de Cristóbal Colón. Como sabemos, acabó financiando, ¿no? Y de ahí también la frase de sabios es mudar de opinión, o rectificar es de sabios, ¿no? Bueno, son anécdotas que podemos encontrar en libros sobre historia del ajedrez, ¿no? Aparece otro libro también de Juan de Lucena. Juan de Lucena
digamos que es un tratado teórico de ajedrez. Es el Repetición de amores e arte de ajedrez con 101 juegos de partido. Este libro, lo que consideran los expertos o los grandes jugadores, consideran que si este libro fue escrito únicamente por Juan de Lucena, hoy por hoy se le podría equiparar a un gran jugador de la talla de Kasparov. Por lo que significó en su época y por el tratado que hizo a nivel teórico. Finales de torres con peones, que el final de torres de Lucena son posiciones que tenemos que, los que jugamos al ajedrez tenemos que conocer, ¿no? Y las seguimos trabajando y estudiando. Bueno, si damos otro paso más en la edad moderna, llegamos a Felipe II. Felipe II fue, es decir, si Fernando el Católico era un gran aficionado, este era un entusiasta jugador de ajedrez, Felipe II. Por aquella época aparece un joven sacerdote llamado Ruy López de Segura, que nació en Zafra, que hizo un viaje a Italia, y en su viaje a Italia él destacaba o daba a conocer sus habilidades jugando al ajedrez y derrotó a todos los mejores jugadores que había en Italia. Felipe II, que se enteró, llegó a sus oídos esa hazaña, digamos, de Ruy López, enseguida lo que hizo fue nombrarlo capellán de palacio. Se lo trajo al Escorial y con la idea de que entre misa y misa pues pudiera jugar al ajedrez, ¿no? Bueno, pues así fue. Ruy López se hizo capellán en el Escorial, fue confesor de Felipe II y se le considera el primer campeón oficioso del mundo. Es decir, no oficial porque los campeones oficiales empiezan más adelante, pero se le considera el primer campeón oficioso de ajedrez del mundo. Un señor nacido en Zafra. Y, entre otras, tenemos la apertura, una forma de empezar el juego con las blancas, con las piezas blancas, es la apertura Ruy López o apertura española, que se sigue jugando en todos los torneos de gran nivel. ¿De acuerdo? Bueno, pues Felipe II, muy emocionado con el ajedrez, decidió organizar un torneo internacional aquí en Madrid, en el Escorial, ¿no? Este torneo es el que se considera primer campeonato oficioso del mundo, donde invitó a los mejores jugadores de Italia con los mejores jugadores de aquí de España. Ese torneo, al final, contra todo pronóstico, lo ganó Leonardo da Cutri. Leonardo da Cutri ganó a Ruy López en la final. Bueno, se quedaron así un poco porque Ruy López previamente le había ganado en Italia, ¿no? Entonces se le considera como el segundo campeón del mundo oficioso segundo campeón oficioso de ajedrez a Leonardo da Cutri, al italiano. Habían premios económicos, etcétera. Aquí tenemos un cuadro pintado por Luigi Musini, donde aparece el que está en pie es Leonardo da Cutri, perdón, y quien está sentado es el Ruy López de Segura. Y bueno, y la verdad que he hablado de los reyes católicos y me he saltado un punto muy importante, y es la alferza. La alferza pasa a ser la reina en ajedrez, porque claro, imaginemos el contexto como de la Edad Media choca que hubiera una pieza femenina en el tablero. Pero esa pieza, la alferza, ese consejero real, se convierte en la reina en homenaje a la reina Isabel la Católica. Por lo tanto, podemos decir que el ajedrez que se juega en todo el mundo, la pieza de la dama o la reina, es una pieza que está en homenaje a la reina Isabel la Católica. Bueno, si dejamos o pensamos, con el imperio, estamos en el imperio hispánico todavía, a partir de Felipe II entramos en la decadencia, se entra en una decadencia. Y después, paralelamente a esa decadencia, entra el absolutismo francés. El absolutismo francés, con la victoria de Luis XIV, la corte de Versalles. Entonces, ¿qué ocurre? Que
el ajedrez en España empieza a ser algo muy anecdótico, como queramos llamarlo, y el ajedrez empieza a cobrar fuerza en Francia. Sí que se ve que a lo largo de la historia hay un paralelismo entre aquellos imperios que fueron potencias económicas, culturales, al mismo tiempo fueron potencias o tuvieron los mejores jugadores de ajedrez. En el momento que esos imperios caían, esos jugadores de ajedrez ya no eran de allí, pasaban a ser otros nuevos, ¿no? Se supone o se puede pensar que tener bonanza económica puede dar tiempo para jugar, para entrenar, para dedicarse a otro tipo de menesteres. Es entonces aquí cuando, con el absolutismo francés, aparece un lugar, que es un lugar también muy importante en el ajedrez, que fue el Café de la Régence. El Café de la Régence fue un sitio donde iban aristócratas, escritores, personajes del mundo de la cultura, y donde también se empezaron a juntar los mejores jugadores de ajedrez del mundo. Aquí es cuando aparece la figura de François d'Anicant Philidor. Philidor, que realmente era músico y venía de una tradición familiar de músicos que trabajaban en la corte de Versalles. De hecho, hay obras, composiciones de Philidor que podemos oírlas hoy en día, pero destacó muchísimo en el ámbito del ajedrez y concretamente en el juego a la ciega. Es decir, consiste en que el jugador se venda los ojos y juega contra a lo mejor 15, 20, 25 rivales a la vez sin ver ningún tablero. Fue un gran destacado en el juego a la ciega. En aquella época se le consideró campeón oficioso del mundo. Y es muy curiosa la frase que dijo del ajedrez. Los peones son el alma del ajedrez. Y estamos en puertas de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Bien, si seguimos dando un paso más, ya hacia finales de la Edad Moderna, cabe decir que el ajedrez que se jugaba era un ajedrez muy romántico. ¿Qué significa que se jugaba un ajedrez romántico? Que los jugadores sacrificaban piezas, buscaban la belleza, se lanzaban al ataque ferozmente con tal de conseguir obtener la partida. Demasiado romántico, ¿no? Pero bueno, aquí aparecen tres figuras como son Stoughton, Andersen y Murphy. Stoughton, considerado campeón del mundo también, oficioso, le debemos que, entre otras cosas, normalizó las piezas tal y como las conocemos hoy en día. Es decir, cada ajedrez tenía una forma, las piezas tenían unas formas diferentes. Entonces, si vemos hoy, los peones siempre son iguales, las torres son iguales. Bueno, pues esto lo debemos al señor Stoughton, inglés. Y Andersen y Murphy fueron grandes competidores. Murphy se le considera el último romántico y además se le considera un grandísimo jugador que en un torneo llegó a derrotar a Andersen, pero en ese torneo no estaba Stoughton. Stoughton seguía manteniendo su cetro, digamos, de campeón del mundo, pero o con esa consideración de mejor jugador del mundo. Murphy no hacía nada más que retarlo, pero Stoughton le tenía miedo y nunca jamás le dio la posibilidad de que jugaran el campeonato del mundo, ¿no? Al final, Murphy tuvo problemas mentales, tenía manías persecutorias y pues un día en su casa su madre lo encontró muerto en la bañera de un derrame cerebral, ¿no? Sin haber podido jugar con Stoughton. Tenemos partidas, que no sé si alguien la ha escuchado, la partida La Inmortal de Andersen contra Kieseritzky, que esta es una partida que lo da todo. Si nos damos cuenta, el blanco apenas le quedan piezas, pero consigue hacer jaque mate, además sacrificando su dama. Ese era el ajedrez romántico que había en aquella época. Y bueno, digamos que Murphy falleció, Andersen volvió a retomar ser la consideración de mejor jugador del mundo, y aquí damos otro saltito más y pasamos a la edad contemporánea. Ya estamos
acercándonos a años o a fechas más recientes. Aquí aparece un señor que es Steinitz. Steinitz destaca porque, digamos, está considerado el padre del ajedrez actual, es decir, tal y como hoy en día ya jugamos al ajedrez. Steinitz logró trasladar o llevar tanta reflexión al juego que transformó el juego arte, ese juego a base de luchas ahí históricas, al juego ciencia, un juego donde había que buscar una buena posición, una buena defensa, un buen ataque a la vez. Entonces, claro, cuando se enfrentaron Andersen, campeón de ajedrez romántico, contra Steinitz para ver quién era el mejor jugador del mundo, pues nada, cabe decir que Steinitz le dio una paliza tremenda, ¿no? Entonces lo que se dice es que al final, pues bueno, las caballerías, los caballos no pudieron contra los carros blindados de Steinitz. Y bueno, pues será un juego exactitud, precisión. Aquí también aparece ya la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, en el año 1924, que considera a Steinitz como el primer campeón ya oficial del mundo. Primer campeón oficial del mundo. Aquí también, por estas fechas, se empieza, bueno, un poco antes de que se creara la FIDE, aparecen los relojes. ¿Se han visto alguna vez? Son dos relojes con dos aureolas. Cada jugador tiene su tiempo y cada uno va consumiendo su tiempo mientras piensa, ¿no? Esto se hizo porque, bueno, Stoughton, por ejemplo, era una persona que se ponía a jugar y, como dicen, metía los pulgares en su chaleco y podía estar inmóvil hasta media hora pensando la jugada. No había control de tiempo, las partidas se alargaban en exceso, ¿no? Entonces eso llevó a la necesidad de crear los relojes para las competiciones. Y bueno, aquí aparece la FIDE y aquí sí que ya me levanto porque en esta transparencia, en esta diapositiva, lo que he plasmado, lo que he puesto ha sido toda la serie de campeones mundiales de ajedrez ya de la era contemporánea, partiendo del propio Steinitz. Steinitz, a continuación, fue derrotado por Lasker, que fue un discípulo suyo, fue un alumno suyo, le derrotó. Después de Lasker aparece Capablanca. Yo creo que Capablanca es muy conocido, además es cubano, maestro cubano de madre española, que muy joven empezó a jugar, viendo a su padre cómo jugaba partidas con su tío. Entonces, digamos que se confió demasiado y Euwe le derrotó. Pero también lo que se lee en su biografía es que con una disciplina tremenda dejó la bebida, entrenó y en un par de años le volvió a arrebatar el título a Euwe. Bien, si seguimos de aquí hacia allá, vemos que ya son todos rusos. Bobini, Smyslov, Tal, Petrosian, Spassky. Y curiosamente, desde aquí hasta prácticamente la esquina de arriba, que está Kasparov, estamos en Guerra Fría. Estamos en plena Guerra Fría, donde para los rusos la competición, o sea, el ajedrez, deporte nacional por excelencia, era una muestra, es decir, que los campeones mundiales fueran rusos, era una muestra de superioridad intelectual sobre los americanos. Entonces, todos los grandes campeones, claro, Chigorin fue el creador de la escuela moderna rusa, o si a alguien le suena este jugador, y digamos que potenciaban el ajedrez en los colegios, en los clubs, o sea, la gente jugaba al ajedrez, jugaba muchísimo y salían grandes campeones, que muchas veces partían de niños, de algunos de ellos que fueron considerados niños prodigio. Hasta que hacemos un paréntesis y aparece este señor Bobby Fischer. Bobby Fischer, y aquí ya estamos en una época más reciente porque fue en el año 72 cuando se hizo campeón del mundo. Bueno, Bobby Fischer tiene una historia muy particular porque es un niño prodigio, aprende a jugar al ajedrez porque su madre se iba a trabajar fuera, su madre estaba separada, lo dejó con su hermana, les compró unos cuantos juegos, se quedaban en casa, leyó,
cómo se jugaba al ajedrez y aprendió a jugar al ajedrez. Al principio se aburrió, luego lo retomó y su madre vio que empezaba a ganar a otros niños con muchísima facilidad. Empezó a llevarlo a clubs de ajedrez hasta que con 14 años Bobby Fischer era campeón absoluto de Estados Unidos. Campeón de todas las categorías, con 14 años. 2 años después obtuvo el título de Gran Maestro Internacional, con 16 años. Bobby Fischer, bueno, muy particular. Iba al colegio y, por supuesto, no hacía caso a los profesores. Él se ponía su tablero encima de la mesa y se ponía a jugar. Al final el profesor le dijo: no puedo evitar que no me escuches, pero quita el tablero de la mesa. Cogió el tablero, lo ponía debajo de la mesa y eso le ayudó una barbaridad a desarrollar el juego a ciegas. Y el poder ver posiciones, ¿no? el saber que tenía el tablero ahí debajo. Por supuesto, abandonó el colegio, se dedicó a jugar al ajedrez, a triunfar en el ajedrez y se convirtió en un ídolo para Estados Unidos porque veían la posibilidad de derrotar a los rusos y conseguir el campeonato del mundo. Bobby Fischer aprendió ruso. O sea, su objetivo durante toda su vida era ganar el campeonato del mundo de ajedrez. En el momento que lo consiguió, su vida se quedó vacía. No tenía retos, había conseguido por lo que había, o sea, aquello por lo que había peleado durante toda su vida, lo consiguió bien joven. En el duelo contra Spassky, también duelos muy conocidos, los duelos de Fischer contra Spassky. Bueno, a partir de ahí, Fischer, que era una persona muy temperamental, tenía un carácter muy fuerte, incluso despreciativo hacia otros jugadores, hacia otras personas, muy polémico, mantuvo su hegemonía, pero en el año 75 tenía que jugar contra Karpov, la final por el Campeonato del Mundo, pero no estaba de acuerdo con las condiciones y no se presentó. Dio el plantón a la FIDE, a la Federación Internacional de Ajedrez, durante varias veces, hasta que al final le quitaron el título y se lo dieron a Karpov, que fue el nuevo campeón del mundo. Karpov tuvo un reinado también amplio desde el año 75 hasta el 85, con un detalle que Karpov entrenó a un pequeño, a un chaval que llegó a ser campeón juvenil del mundo y que se llamaba Kasparov. Karpov fue entrenador de Kasparov. Se llevan 12 años de diferencia los dos. Hasta que, bueno, pues la rivalidad, lo que yo creo que ha sido la rivalidad más grande que ha habido entre dos deportistas, el mayor duelo de toda la historia de todos los tiempos, que eran los duelos entre Karpov y Kasparov por el campeonato del mundo. ¿De acuerdo? Sabemos, Kasparov revalidó el título, ganó, luego volvió a revalidar el título en Sevilla y, bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que a partir de ahí hay un cisma. Habían problemas incluso de corrupción dentro de la FIDE, había el presidente Campomanes, que era un filipino, Kasparov lo acusó de corrupción, de muchísimas cosas. Entonces, digamos que hay una separación en la élite del ajedrez y unos jugadores montan digamos, una liga paralela a la liga del Campeonato del Mundo. Entonces, aquí hay un jaleo, ¿no?, que llega desde el año 93 hasta el año 2006, donde al final deciden confluir. De hecho, Kasparov recientemente se ha presentado para ser presidente de la FIDE. No ha salido elegido, pero se ha presentado. Y bueno, y aquí vemos pues, que empiezan a surgir nuevos campeones, periodos breves de tiempo, pues Kaliznan, Ponomaryov, Topalov, Kramnik, hasta que llega Anand, Vishy Anand, que no sé si alguien le conoce, que era el campeón del mundo hasta noviembre del año pasado. Vishy Anand, indio, pero bueno, ahora ha vuelto, lo escuché hace poco en una entrevista y ha vuelto a su país para vivir, pero vivía en Madrid. Es decir, aquí no vemos ningún español, pero por ejemplo, Kramnik vive en Barcelona, trabaja con Miguel Illescas en su escuela. Ponomaryov ruso, está casado con, bueno, ruso con la división de Rusia creo que no, está casado con una mujer, con una chica de Bilbao, o por ejemplo Topalov vive en Salamanca. Es decir, que tenemos aquí a los mejores ajedrecistas del mundo están viviendo en nuestro país. ¿De acuerdo? Bueno, pues
el año pasado surge en escena Magnus Carlsen, que con 22 años implanta un nuevo estilo de jugar. Todos estos jugadores de aquí, que estudiaron a base de libros, sin computadoras, pero el ajedrez, la informática ha supuesto una gran revolución en el ajedrez, hasta el punto de que ha surgido un campeón como Magnus Carlsen, cuya capacidad de cálculo, pues es ya, o su estilo de jugar es muy parecido al de las computadoras. El año pasado, en India, en la localidad de Anand, jugaron la final. O sea, aquí se hace un torneo de candidatos y el que gana el torneo de candidatos reta al campeón del mundo. Ese es cómo se hace. Bueno, pues Carlsen ganó el torneo de candidatos, retó a Anand y en noviembre del año pasado jugaron el match. Al final el resultado fue que Carlsen fue el nuevo campeón del mundo y campeón actual de ajedrez. ¿Y qué ocurre en la actualidad? En la actualidad lo que ocurre es que Anand ha vuelto a ganar el torneo de candidatos y dentro de un mes o mes y poco, en Londres, tendremos una nueva final entre Anand y Carlsen. Y por lo que decía antes de las potencias mundiales, este verano en agosto se ha jugado la Olimpiada por equipos de ajedrez. Los ganadores han sido los chinos. Están llamando a la puerta. De hecho, ya la mejor jugadora femenina es Hifan Zhou, que es una china. Están llamando ya a la puerta. Y bien, esperaremos acontecimientos. Con esto finalizaría la presentación. Espero que les haya resultado de interés, que haya sido entretenida. Y bueno, simplemente para acabar, me gustaría poner esta frase de Tarrasch, un gran jugador de ajedrez, ¿no? Que bueno, nos anima a jugar, nos anima a practicar, porque el ajedrez tiene muchísimos beneficios, que entrarían en otro tipo de charla, que además magistralmente nos la dio Leoncho García aquí el año pasado. Y bueno, Tarrasch dijo: el ajedrez, como la música o el amor, tiene el poder de hacer feliz a la gente. Yo espero que ustedes hayan sido felices, al menos durante este rato. Muchas gracias por su atención.